Ay, perdón. Mejor que lo presentes tú, ¿verdad? 9:31 minutos aquí en El Sol de los Sábados. Hoy que estamos de tercer aniversario, recibimos a nuestro experto Yadsel Román. Cuando está aquí en el país, porque... Sí. Él está de visita. Él es el verdadero embajador, el más viajero de todos nosotros. Pero le recibimos en un contexto en el que queremos analizar la crisis de Puerto Rico. Vamos al bumper. El Sol de los Sábados presenta Perspectiva Global con el analista político internacional Yadsel Román. Bueno, yo contento de estar en mi casa, El Sol de los Sábados, y estaban hablando de ese eterno debate reeleccionista en República Dominicana. Ahora vamos a la isla vecina, donde ha sido todo lo contrario. Puerto Rico desde 1996, ningún gobernante ha logrado reelegirse. Hemos tenido a Pedro Rosselló, hemos tenido a Sila María Calderón, hemos tenido a Aníbal Acevedo Vilá, hemos tenido a Luis Fortuño, hemos tenido a Alejandro García Padilla, ahora tenemos a Ricardo Rosselló, que todo indicaba iba a ser el primero en romper con esta tradición, pero ahora ha tenido una crisis que no solamente le impide reelegirse, sino que todo indica que lo ha acorralado a un nivel que tendría que ponderar la renuncia. Hace 3 semanas, la última encuesta que se había realizado lo mostraba con una ventaja de 9 puntos por encima de la oposición. Buscando la reelección, que ya él la había anunciado. A diferencia de, por ejemplo, el anterior gobernador Alejandro García Padilla, que no se presentó por la gran crisis. Yadsel, brevemente una pregunta. ¿El modelo de sucesión de gobernadores en Puerto Rico permite la reelección indefinida? Indefinida porque en Puerto Rico, al igual que varios otros estados norteamericanos, establece de manera indefinida, pero también recordemos que el gobernador no tiene los mismos poderes que tendría un jefe ejecutivo en un país soberano. Porque, por ejemplo, recordaremos que Luis Muñoz Marín tuvo 4 periodos. Recordaremos que el recién fallecido Rafael Hernández Colón tuvo 3 periodos no consecutivos. También Carlos Romero Barceló aspiró a 3 de manera consecutiva. Pedro Rosselló aspiró a 3 de manera no consecutiva. Ese es el modelo puertorriqueño. El papá de Ricky, Pedro el papá de Ricky. Que salió muy desacreditado. No, él salió muy bien y lo desacreditaron cuando salió. Exacto, salió. Bueno, eso me acuerda de un escenario. Salió bien. Suena similar. Pero no es lo mismo. Igualito que aquí. Pero no es lo mismo. Que da la coincidencia, y aquí tengo que mandarle el saludo a nuestro querido amigo Antonio Espaillat, de que buena parte de estas personas que acabamos de mencionar, los gobernadores de Puerto Rico, han venido a esta emisora. Pueden buscarlo a través de Google. Buena parte de sus entrevistas aquí hemos tenido a Pedro Rosselló, a Luis Fortuño, a Alejandro García Padilla. Vamos a ver si el año que viene tenemos a Ricky. Pero bueno. Pero ¿qué sucede en Puerto Rico? No se trata únicamente del chat filtrado, sino de una situación que es de las más complicadas del Caribe. Para poner un dato, y aquí tenemos a Ernesto como economista, Puerto Rico hace 4 años tenía un PIB per cápita de 101,000 millones de dólares. Hoy día tiene un PIB per cápita de 105,000 millones de dólares. Eso quizá para buena parte de la audiencia suena como que hubo una mejora, pero estamos hablando de algo mínimo. En comparación, República Dominicana tenía en el año 2006 36,000 millones de dólares como PIB per cápita, y tenemos más de 70,000, para que comparen lo que es el crecimiento. O sea, como PIB nominal, no per cápita. Como PIB nominal. Sí. ¿Qué es lo que ha sucedido en Puerto Rico? Bueno, lo primero es que esa gran bonanza que existía en la isla vecina dependía de exenciones fiscales en el Código Tributario norteamericano, que permitía que empresas estadounidenses se establecieran en Puerto Rico, produjeran en Puerto Rico, pero que no pagaran los mismos impuestos federales. Eso entonces transformó aquella isla en la envidia de buena parte de la región e incluso nos benefició a nosotros de manera indirecta. Quizá algunos de la audiencia recordarán lo que eran las plantas gemelas que producíamos de manera conjunta República Dominicana con Puerto Rico a través de estas exenciones fiscales que crearon 100,000 empleos, que es muchísimo en cualquier lugar, pero piénsenlo en una economía como la de Puerto Rico. Eso tenía sus detractores en el Congreso norteamericano y fue eliminado en 1996 para que se concretara en 2006. Eso quería decir que la principal base de la economía sobre lo cual estaba asentado el modelo productivo puertorriqueño fue eliminado y desaparecieron 100,000 empleos. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Puerto Rico ante ese cambio de modelo? Lo que llaman demanda inducida, es decir, aumentar el gasto público como una especie de transición. Pero como bien decía Milton Friedman, el problema es que las medidas
momentáneas en economía terminan convirtiéndose en eternas. Sí. Y Puerto Rico, para sostener ese modelo, entonces recurrió a una gran deuda pública que llegó a representar el 80% de su Producto Interno Bruto, es decir, 75,000 millones de dólares, pero sin producción. ¿Por qué resalto sin producción? Porque no es lo mismo el 150% de la deuda que tiene Japón con su producción espectacular. No es lo mismo. Tiene como sustentar esa deuda. Por ejemplo, Singapur, claro, su modelo de desarrollo fue basado en deuda, pero con una producción increíble. Exacto. Para ponerlo en términos más llanos, imagínense que usted tiene una deuda de $1 millón, pero entonces gana 10,000. Entonces, obviamente, usted tiene un gran problema ahí. Pero compare que usted deba $2 millones, pero produce 500,000 al año. Eso se paga. Pero Puerto Rico no estaba produciendo nada. Puerto Rico tiene desde el año 2005 que no crece absolutamente nada. Y como hemos debatido anteriormente, si bien el crecimiento del PIB no es sinónimo de desarrollo, pero el decrecimiento o el estancamiento del PIB sí es sinónimo de desastre. Entonces, cuando le sumamos a todo esto, que en el año 2007, en cuestión de 15 días, hubo 2 huracanes categoría 4 y 5, la situación en la isla vecina no era algo que pudiéramos decir normal de ninguna manera. Entonces, hablamos fuera de aire, Ernesto y yo, en comparación con lo que sucedió en Estados Unidos con Bill Clinton a finales de los 90. A ese presidente norteamericano, que fue exitoso en lo económico, le descubrieron perjurio. Perjurio. Y antes que pedir la renuncia, el señor salió más popular de lo que estaba previo, porque como bien han dicho incluso los asesores de Bill Clinton, it's the economy stupid. Ya sé, una pregunta, perdón. El artículo del índice, sí. Tu perspectiva de lo que está pasando en Puerto Rico, ¿tú crees? Eso es Pedro, que me podía llorar. Con ese de odio hacia las mujeres. Nuestra compañera tiene una alergia. ¿Qué tú crees que pueda pasar? ¿Tú crees que finalmente él se verá obligado a renunciar o cree que va a resistir? Bueno, para poner también un poquito en contexto. Él ha dicho que no. Él ha dicho que no hasta este momento. Pero una cosa es lo que él diga y otra cosa es lo que las circunstancias ¿Qué sucede en Puerto Rico? Bueno, el partido oficialista, que es el nuevo progresista de línea anexionista a Estados Unidos, está dividido. Ellos tienen las 2/3 partes del Congreso. Es decir, que si el partido estuviese unificado, como sucedió cuando Aníbal... Hicieran un residencialismo, que es el proceso que nunca se ha hecho, ¿no? Si estuviera unificado, entonces esto quizá no fuese un debate, pero ya hemos tenido que el presidente del Senado, que el presidente de la Cámara de Representantes, que buena parte de los líderes del partido han propuesto entonces o el residenciamiento, que es el impeachment, o que nunca se ha hecho nunca se ha hecho en Puerto Rico. Entonces aquí hay una división, porque incluso el Partido Nuevo Progresista está dividido en distintas facciones, porque si bien tienen línea anexionista, ahí tienen republicanos y tienen demócratas. Ricky es demócrata. Y los demás líderes, por ejemplo, Tomás Rivera Schatz, presidente del Senado, es republicano. No digo que eso sea el centro del debate, pero es lo que ha estado pasando. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si el gobernador Rosselló renuncia o es residenciado, que es un proceso mucho más largo y traumático que no tiene precedente legal en Puerto Rico? Tendría que asumir el secretario de Estado. Suena bien, ¿verdad? Pero el secretario de Estado renunció. También porque él estaba en el chat. Luis Rivera Marín, a pesar de que él no decía absolutamente nada que yo considerara condenable en el chat, pero él también renunció, como renunciaron buena parte de los integrantes. ¿Quién asumiría después? Entonces la secretaria de Justicia, pero ella no tiene el consenso del partido oficialista. ¿Quién asumirá después? El secretario de Hacienda, pero ¿qué sucede? Él sí tiene cierto apoyo, pero tiene 31 años y la Constitución puertorriqueña establece que deben ser 35 años. Hay un fuerte debate sobre qué pudiera pasar. El partido está negociando para que Ricardo Rosselló renuncie, pero que previamente nombre a un secretario de Estado que sea aceptable al partido y que esta sea la persona que asuma. Ahí se debate entre el alcalde de la ciudad de Bayamón, que es uno de los principales líderes del partido, o el ex secretario de Estado, Kenneth McClintock, que es una persona bastante respetada, pero lo cierto es que hasta ahora el gobernador ha dicho que no quiere renunciar. Y hay que entender que el hecho de que él no renuncie es un tanto comprensible, tomando en cuenta que no se le ha probado ningún ilícito, no se le ha probado ningún fraude, pero así el resumen económico,
porque no se trata únicamente de lo que se reveló en el chat, sino que es una situación bastante convulsa. Fue lo mismo que pasó en Nicaragua el año pasado, que las protestas comenzaron, pero por un tema de pensiones, y después se sumó absolutamente todo. Y que la gente también se ponga en esos zapatos. Claro. Si a alguien le cogen conversaciones privadas en chat, 900 páginas. Yo voy preso. Y la filtran públicamente, vamos a ver quién podría sobrevivir a eso, por ejemplo. Lo decíamos ahorita, que no es un asunto por las pleberías, no es eso, para decirlo en términos llanos. El tema de corrupción, vamos a hablar. No, pero a Ricardo Rosselló. De odio. Y sé que yo, Ricardo, que le iba a revelar los diputados que le han pedido nombramientos de forma. Después de Pedro Román, a Ricardo Rosselló no se le ha imputado ningún cargo de corrupción, a diferencia del gobernador Aníbal Acevedo Vilá, que en el año 2008 fue imputado 24 cargos de corrupción. Sí, pero Yatzel y yo en esto coincidimos bastante, y es parte del materialismo histórico de que lo material determina lo social. Bosch lo aplatanó, por decirlo de alguna manera, diciendo que como marcha la economía, así marcha la política. Esos dilemas morales, y fíjense que en mi comentario yo me centré mucho en la parte moral, pero tienen mayor peso en las sociedades cuando hay una crisis material. Claro. Por eso Yatzel habló de lo que le sucedió a Bill Clinton. O sea, Bill Clinton cometió perjurio y lo colocó en bajo juramento. Mintió bajo juramento un presidente en un país desarrollado. Sí. No es lo mismo que aquí, que nada y todo esto. Pero ese dilema moral no tuvo tanto peso porque la economía estadounidense... En una economía empujanza en todo momento. Porque ustedes vean también que la hipocresía no solo se practica acá, ¿eh? Claro. Pero y donde la gente se siente abandonada. Yo tuve la oportunidad de visitar Puerto Rico antes del huracán María. Yo trabajé en Puerto Rico bastante con el anterior gobernador Luis Fortuño. Vi algunos artistas que has criticado porque exigen la renuncia de Rosselló. Sin embargo, en contextos ya de atropello a los derechos humanos como Venezuela, no han dicho nada. Bueno, por ejemplo, vamos a dividir un poquito. En el caso de Residente de Calle 13, mi crítica en todo momento ha sido que este señor, cuando se trata de Venezuela, siempre dice, no, esto es un tema muy complejo, hay que estudiar, hay que profundizar, pero él llegó al extremo, Calle 13 llegó al extremo de decir que Ricardo Rosselló es un dictador y que Puerto Rico vive en una dictadura. Entonces ya para mí eso es autoparodia, como también otras personas que han hecho carrera usando ese mismo lenguaje que hoy condenan, que lo han glorificado, que lo han popularizado, que lo han extendido por buena parte de la cultura popular, y entonces ahora rasgando vestiduras por el lenguaje de manera específica, por el chat, porque vuelvo y resalto, otra cosa es la crisis económica, otra cosa es la crisis social en Puerto Rico. Sí, pero es condenable, Yatzel, o al menos lo que pudimos leer. El chat es condenable. Son 900 páginas. Es lo que dice Millicent. O sea, ahí hay expresiones de odio. Claro. O sea, eso no se limita. Que tú lo escuchas en cualquier canción de Anuel. Aquí y ahí sale Anuel a pedir la. Pero Anuel no es el gobernador de Puerto Rico. Sí, pero por eso Julio me puso el tema de los artistas, y por eso mencionó ese caso específicamente. Si buena parte de la audiencia no ha escuchado canciones de Anuel AA, yo espero que no sean muy... ¿Aquí en estos días? Sí. Bueno, sí, él estuvo aquí, Bebecita. Y esa es de las más tranquilitas. De las más tranquilitas. Pero que Anuel AA pida la renuncia de Ricardo Rosselló porque habla feo, a mí me parece una autoparodia. ya es otra cosa. Por eso hablaba inicialmente del tema económico. Sí. Pero otra cosa es la hipocresía de muchísimos otros, que también vamos a extrapolarlo a algunos artistas aquí en República Dominicana que de ninguna manera se unen a reclamos de la sociedad, pero que entonces salen apoyando los reclamos en Puerto Rico. Ay, porque eso sí es chulo, porque entonces déjame ver si Ricky Martin me da retweet, déjame ver si Bad Bunny me da un comentario. Pero aquí en República Dominicana, donde tenemos escándalos, aquí no. Escenario también para esas protestas de manera exagerada por parte de Daddy Yankee. De manera exagerada, porque lo estaban tratando como que era algo ya verdaderamente con relación a los derechos humanos. Porque vuelvo y resalto, es condenable el lenguaje que usan las personas que ahí estaban, pero de ahí a tratar esto, un chat privado. Pero de ahí a tratar esto como una guerra popular en la cual personas pueden salir heridas, a mí no me parece que sea lo correcto, porque poner en peligro la integridad física de los puertorriqueños porque en un chat hablen feo, a mí me parece lamentable. Ahora,
hacía la introducción económica tomando en cuenta que si las cosas estuvieran bien en Puerto Rico, quizás hubiese sido un bochorno de una semana. ¿Y por qué hago esa comparación? También mencionaba el caso de Bill Clinton, porque muchos preguntan, pero ¿por qué en República Dominicana no pasan este tipo de cosas? ¿Por qué en República Dominicana no vemos estas insurrecciones? Puerto Rico ahora está recibiendo cobertura, pero si usted le da para atrás, en todo cuatrenio hay grandes manifestaciones, en todo cuatrenio hay grandes demandas de renuncia, en todo cuatrenio hay acorralamientos. Le pasó a García Padilla, le pasó a Aníbal Acevedo Vilá, le pasó a Luis Fortuño, pero es también tomando en cuenta la autonomía que existe dentro de la ciudadanía, porque muchos dependen del gobierno y en Puerto Rico también, pero de manera institucionalizada. Las personas que reciben ayuda, ellos saben que no importa quién esté ahí arriba, ellos van a seguir recibiendo esas ayudas. Aquí existe el miedo de que, bueno, espérate, déjame yo quedarme callado porque puedo recibir algún tipo de represalias, es algo a quejarme. En Puerto Rico, siendo territorio norteamericano, no hay ese miedo, porque lo cierto es que puede estar Rosselló, pude estar Acevedo Vilá, puede estar Carmen Yulín, que ojalá no esté, pero las ayudas seguirán llegando porque es un tema de derechos, no de favores. Gracias a Yatsel Román. Genial. El Sol de los Sábados presentó Perspectiva Global con el analista político internacional Yatsel Román.